Les bendiga, hermano amigo que está mirando este video. Les saluda su hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este día de vida. Gracias a Dios por sus grandes misericordias del Señor. Pues aquí estamos. Invita a Dios a tu vida. El día de hoy traigo una hermosa palabra de Dios que va a ser de bendición para tu vida, ¿verdad? Invita a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Que sean ellos dándote el entendimiento de esta hermosa palabra, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Me ha dado el día de hoy, ¿verdad? Que sea Dios, ¿verdad? Ayudándote a ti también para que la puedas poner por obra, ¿verdad? Dios derramando sabiduría sobre tu vida, ¿verdad? El entendimiento de su preciosa palabra, la cual es la que nos trae vida, dice el Señor, la palabra de Dios que trae vida, ¿verdad? Y pues tomemos esta palabra de Dios, ¿verdad? Que es para darnos vida mismo, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, caminando solamente en el Señor, con el Señor Jesucristo de la mano, ¿verdad? Así que hoy, ¿verdad? Yo te hago esa invitación, como siempre se los digo, ¿verdad? Y que siempre sean ellos en su hogar, en su vida, ¿verdad? Y siempre ahí nunca lo dejen ir, nunca se aparten de ello, ¿verdad? Porque es lo más precioso y maravilloso que podemos tener, ¿verdad? Vamos a orar que sea Dios glorificándose, Dios ayudándote en cualquier situación que tú estás pasando. Créele solamente al Señor, ¿verdad? Mantén tu fe, tu confianza en Dios, ¿verdad? Mantente firme en esa fe y Dios se glorificará en tu vida grandemente. Déjame decirte, vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, estoy delante de tu santa y divina presencia, Señor, dándote las gracias primeramente, Padre, por este día, por la vida, Padre bendito Dios, por las fuerzas a mi vida, Señor eterno, Padre. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Rey maravilloso, Padre. Te ruego, Padre bendito Dios, por todas esas almas, Padre, que usted va a permitir, Padre, que escuchen tu palabra, Padre bendito Dios, Señor, sea usted ayudándole, Padre, cualquier cosa que sea, Padre, la situación, Padre bendito Dios, que ellos estén pasando, Padre, oh bendito Dios, sea usted glorificándose, Padre. Sea usted, Padre, ayudándoles, trayendo victoria a sus vidas, Padre bendito Dios, Señor, aquel que no ha entregado su corazón a ti, Padre bendito Dios, Señor, pueda hacerlo, Padre bendito Dios, Señor eterno, ayúdele, Padre, a ser valiente, Padre, a ser esforzados, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre poderoso Dios, Señor, dándoles el entendimiento, la sabiduría, Padre bendito Dios, Señor, que tú eres el único y fiel amigo, Padre bendito Dios, Señor, y el único quien nos puede ayudar, Padre bendito Rey, Señor, usted obrando, bendiciendo sus vidas, fortaleciéndolos, Padre, aquel que está débil, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, levante aquel que ha caído, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a estar hablando bajo el tema que está escrito aquí en mi Biblia. Dice, Dorcas es resucitada, ¿verdad? Y es lo que Dios, te puedo decir, quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios viene a hacer a tu vida, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Dios va a mostrar su poder, su gloria en tu vida, ¿verdad? En cualquier situación que tú estás pasando, créeme que como hijos de Dios, como hijas de Dios, también pasamos situaciones difíciles, tal vez pasamos enfermedades difíciles, pero una cosa sí te digo, que Dios es su fidelidad de Dios es para siempre, ¿verdad? Dios ahí está siempre al pendiente de sus hijos, al pendiente de aquellos de los que le aman, de aquellos que le sirven, de aquellos que le buscan, ¿verdad? Y aún con aquellos infieles también Dios está por sus grandes misericordias y humilladamente, ¿verdad? Vienen delante de Él, déjenme decirle, ¿verdad? Dios es grande en misericordia, amplio en perdonar, ¿verdad? Si se acercan confiadamente al Señor con ese corazón contrito y humillado, ¿verdad? Apartándose de sus malos caminos, ¿verdad? Y se convirtieren a Él obrará. Dios tiene grandes misericordias, ¿verdad? Y ese es el tema. Dorcas es resucitada. Voy a estar leyendo en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, en su versículo 36 al 42. Siempre honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras
en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Vemos el grande el poder de Dios y la misericordia de Dios, que siempre están cada día acompañándonos, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, que había, ¿verdad?, en Jope, ¿verdad?, en este pueblo, ¿verdad?, había, ¿verdad?, en Jope, dice la palabra de Dios, una discípula, ¿verdad?, una seguidora, ¿verdad?, una que creía en Dios, ¿verdad?, déjenme decirle, una que hacía cosas buenas para Dios, déjenme decirle. Lo que te quiero decir, ¿verdad?, que cualquier situación que tú estés pasando, ¿verdad?, si tú le eres fiel al Señor, ¿verdad?, Dios está al pendiente de las cosas que están pasando en tu vida. Tal vez tú dices, vienen problemas, ¿verdad?, vienen dificultades, vienen enfermedades, situaciones difíciles que tal vez tú las miras, que ya no las puedes resolver. Pero déjame decirte que vale la pena que tú, ¿verdad?, entregues tu corazón al Señor. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena que seamos esos seguidores, que nos hagamos discípulos, ¿verdad?, de Él. Porque el discípulo, ¿verdad?, es aquel que se niega a él mismo, ¿verdad? Es aquel que está dispuesto a todo por el Señor, que nada lo desvía, ¿verdad? Que ni la crítica, ni la lucha, ni la prueba, ni la enfermedad, ni nada lo desvía, sino que está constante, ¿verdad? Como discípulo del Señor está constante siguiendo al Señor. No sigue a nadie más, sino a Dios, ¿verdad? Ese es el discípulo, déjenme decirle. Y es lo que Dios nos está dando a entender, que aquí en este pueblo, voy a decir así, ¿verdad?, en este pueblo estaba esta discípula, ¿verdad?, ¿me entiende?, la cual se llamaba Tabita, pero que traducido quiere decir Dorcas, ¿verdad? Esta sierva de Dios, ¿verdad?, llamada Dorcas, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad?, que Dios está al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Esta, dice, abundaba en buenas obras. Nos da a entender Dios que nosotros comprendamos, ¿verdad?, que quién era ella, que hacía buenas obras, cosas agradables para Dios, déjenme decirle, ¿verdad?, cosas que a Dios le agradaban, ¿verdad? Y en limosna también que hacía, déjenme decirle, ¿verdad? Era una persona que les interesaba en los demás, era una persona que estaba ahí al pendiente, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad?, para con la atención de los demás. Entonces, pero ¿qué aconteció? Lo que acontece ahora en día, tal vez al siervo o a la sierva de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Aconteció que en aquellos días, dice la palabra de Dios, como todo ser humano se enfermó, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se enfermó ella y murió, déjeme decirle, ¿verdad? Pero déjame decirte, ¿verdad?, que si tal vez la enfermedad que Dios permite, los procesos en tu vida, ¿verdad?, déjame decirte que no son de muerte, sino que es para ver el poder de Dios, para que Dios se glorifique en nuestra vida, déjenme decirle, ¿verdad? Esta sierva de Dios, déjenme decirle, ¿verdad?, esta servidora de Dios, discípula de Dios, ¿verdad?, déjenme decirle, ¿verdad?, dice que enfermó y murió, ¿verdad?, déjenme decirle. Dios me hace ver que Él está al pendiente de sus hijos, aún más allá después
de la muerte, déjeme decirle que si no es la voluntad de Dios, déjeme decirle, si solamente Dios lo quiere usar para glorificarse, ¿verdad? Para testimonio, para que ellos, ¿verdad?, den cuenta, ¿verdad? Para que la fe de los demás abunde, su misma fe de ella, déjeme decirle, ¿verdad? Y para que muchos sean salvos, vean los milagros del Señor, vean el poder de Dios en esa discípula del Señor, ¿verdad? Entonces, ella enfermó, dice la palabra de Dios, en aquellos días y murió, ¿verdad? Lo cual yo pienso que tal vez, ¿verdad?, todos los demás, ¿verdad?, que eran igual que ella, ¿verdad?, los que la conocían, ¿verdad?, tal vez se llenaron de tristeza, tal vez, ¿verdad?, déjenme decirle que, ¿verdad?, tal vez, ¿verdad?, sintieron, ¿verdad?, algo doloroso, ¿verdad?, por ver que una sierva del Señor estaba pasando esta situación. Después dice, ¿verdad?, des en cuenta, dice la palabra de Dios, que ella fue lavada y la pusieron en una sala. ¿Qué quiere decir, verdad?, que después de eso, ¿verdad?, me entienden, allá le dieron, como todos los muertos, ¿verdad?, lo que se le tienen que hacer los procesos, déjenme decirle, ¿verdad?, la lavaron y la pusieron en la sala, la dieron ahí ya por muerta, déjenme decirle, ya lavada, ya preparada. Voy a decir así yo, ¿verdad? Ya ahí y en una sala, dice la palabra de Dios. Y como Lida estaba cerca de Jope, en Lida se encontraba el otro siervo de Dios, déjenme decirle, ¿verdad?, Pedro, déjenme decirle, ¿verdad? Pero como estaba cerca, ¿verdad?, voy a decir este pueblo de Jope, donde estaba la otra, la discípula del Señor, déjenme decirle, ¿verdad?, pues muerta, ¿verdad?, ¿me entiende? Déjenme decirle que no es casualidad que la andaría cerca, déjenme decirle, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, lo más maravilloso, que tú no necesitas, ¿verdad?, de esta manera, déjame decirte, ni a Pedro en tu casa, ni a la hermana María en tu casa. Lo que tú necesitas, ¿verdad?, es a Dios en tu hogar. Dios ahí está siempre cerca de uno, déjeme decirle. Cerca porque Él quiere glorificarse ahí, ¿verdad? Solamente quiere que acudas, ¿verdad?, a Él, déjenme decirle, ¿verdad?, que lo busques a Él, para que Él venga y se glorifique en tu vida, ¿verdad? Porque Él ahí se encontraba, dice, oyendo, dice, ¿verdad?, los discípulos, dice, ¿verdad?, en Jope, que estaba ahí, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, se encuentra, ¿verdad?, en Lida. Entonces dice que lo enviaron, dice la palabra de Dios, a buscar, ¿verdad? Lo enviaron a buscar, enviaron 2 hombres para rogarle a Pedro que viniese, ¿verdad?, se encuentra a Jope, ¿verdad?, donde estaba la discípula del Señor, déjeme decirle, ¿verdad?, dice así. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle. Dese en cuenta que quiere decir que, verdad, que Dorcas, ¿verdad?, ¿me entiende?, la discípula no estaba sola, habían más discípulos ahí con ella. Pero vemos también, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, estos discípulos, el interés, déjenme decirle, ¿verdad?, en el dolor de también de que no querían perder, déjenme decirle, ¿verdad?, a su hermanita en la fe, a la discípula. Vemos ese amor también de ellos que demostraron, ¿verdad?, hacia con su hermana, ¿verdad? Movieron lo imposible, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, ir y buscar a este varón de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces dice que oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Entonces 2 discípulos, ¿verdad?, compañeros de Tabita, ¿verdad?, de Dorcas, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, fueron a buscar a quien, a Pedro, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No tardes en venir a nosotros, le dijeron, ¿verdad?, que no tardara, ¿verdad?, que viniera pronto, es decir, Pedro, ¿verdad? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, de en cuenta, ¿verdad? Pero déjame decirte que si tú le dices al Señor, no tardes en venir a mí, Dios ahí está. Incluso ahorita, ¿verdad? Te cuenta, Dios está llegando a tu vida. La palabra que te está dando vida está llegando. Aquí es de que está, de que tú, ¿verdad?, ¿me entiendes?, pongas de tu parte, ¿verdad?, de que tú estés dispuesto, ¿verdad?, ¿me entiendes?, a recibirle también. Estos discípulos lo estaban mandando a traer para que llegara y para que diera vida, ¿verdad?, ¿me entiendes?, aquello que estaba muerto, déjenme decirle, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que le dijeron, no tardes en venir a nosotros.
Levantándose Pedro, dice, ¿verdad? Fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas. Pues como había tristeza, normal que como seres humanos, había tristeza, había dolor, déjenme decirle, ¿verdad? Perder, ¿verdad? Una discípula, sí, una discípula buena, una discípula que hacía cosas buenas, buenas obras, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que ahí llegó en esa sala, llegó Pedro, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces ella en su gran dolor llorando, dice la palabra de Dios, y mostrando sus recuerdos, sus buenas obras que ella hacía, mostrando, ¿verdad? En cuenta lo que ella, ¿verdad? Había hecho mientras estaba con vida, déjenme decirle. Por eso que te quiero decir, ¿verdad? Si ahorita que estás con vida, haz cosas buenas, haz buenas obras, ¿verdad? Que Dios así estará al pendiente de ti aún después. Que si algo te acontece, déjame decirte, ¿verdad? A él, ella, des en cuenta, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dice la palabra de Dios que ahí, ¿verdad? Cuando estaban ahí las viudas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella dice, ¿verdad? Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba en vida, perdón. Cuando estaba en vida, ¿verdad? Ella, cuando estaba viva, ella se encargaba, ella hacía vestidos, dice la palabra de Dios, hacía túnicas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esos eran los recuerdos que tenían, ¿verdad? ¿Me entiende? Estas viudas, de en cuenta, enseñándoselos a Pedro, de en cuenta, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Entonces vino Pedro y sacó a todos los que estaban en la sala, ¿verdad? Incluso a las viudas, ¿verdad? La sacó de ahí, des en cuenta, ¿verdad? La sacó de ahí para que él orara, dice, de rodillas, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Por ella, ¿verdad? Se en cuenta, ¿verdad? Porque ahí se iba a hacer la voluntad de Dios, déjenme decirle. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, dice, ¿verdad? Entonces vino Pedro, fue el que le dijo, Tabita, la nombró Dorcas, levántate, ¿verdad? Levántate. Y lo mismo Dios te quiere decir el día de hoy, que te levantes, ¿verdad? ¿Me entiende? Que no es para muerte, es para que Él se glorifique, déjeme decirle. Más cuando andas haciendo cosas buenas, ¿verdad? Para con los demás, ¿verdad? Cosas agradables a Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ella abrió los ojos, dice, y al ver a Pedro se incorporó, de en cuenta, con ver la mirada, con su mirada, ver a Pedro, dice, ¿verdad? Que se incorporó, de en cuenta, el poder de Dios glorificándose en ese cuerpo en el cual ya no tenía vida, pero Dios vino a darle el soplo de vida nuevamente, déjenme decirle, ¿verdad? Y es lo que te quiero entender, el consejo es que vale la pena ser discípulo del Señor, vale la pena ser discípula de Dios, vale la pena solamente seguirle a Él, vale la pena que yo haga buenas obras, vale la pena que yo me entregue totalmente a Dios, porque Dios mismo lleva el control de todo, porque mismo Dios va a ser el que se va a glorificar en mi vida, va a ser el mismo que se quiere glorificar en tu vida. Por eso, por nada de las cosas del mundo, ¿verdad? Dejes al Señor, ¿verdad? Mejor entrégate a Dios total. Como esta viuda, esta discípula, déjenme decirle, ¿verdad? Que se encargaba de seguir a nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirle, ¿verdad? Esta discípula, déjeme decirle que creía en Dios, déjeme decirle que hacías cosas agradables. Por eso es mejor que tú le entregues tu vida al Señor el día de hoy. Porque de esa manera, déjame decirte que Dios va a estar al pendiente de ti, dice, ¿verdad? Ella se incorporó, dice, y él, dice, dándole la mano, la levantó. Ahí estaba el siervo de Dios para darle la mano a su hermana, ¿verdad? A la discípula también, ¿verdad? Una más del Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Por eso es bueno, déjeme decirle, ¿verdad? Ayudarse los unos a los otros. Ve que Pedro es discípulo del Señor, ¿verdad? Pero ella también de ese encuentro hacía cosas buenas. Entonces ahí el que estuvo fue su hermano para darle la mano, déjeme decirle, ¿verdad? Para levantarla, ¿verdad? Porque Dios le estaba diciendo, levántate, Tabita, ¿verdad? Levántate, ¿verdad? Dorcas, ¿verdad? Déjeme decirle en otras palabras, ¿verdad? Levántate, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque Dios no quiere que te quedes ahí muerta, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios quiere que te incorpore
Dios quiere que sigas haciendo discípula. Dios quiere que sigas haciendo buenas obras, ¿verdad? Déjenme decirte. Dios quiere que te enfoques en lo que vas a hacer para el Señor, en lo que vas a trabajar para Dios, ¿verdad? Continuamente siguiéndole a Él, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Que se incorporó y dándole la mano la levantó entonces. Llamando a los santos y a la viuda la presentó viva, dice, ¿verdad? Ahora quiero mostrarle, como quien dice Pedro, ¿verdad? ¿Me entiende? Aquí está la que, ¿verdad? Tal vez todos miramos que estaba muerta, ¿verdad? Pero déjenme decirle que no está muerta, ella está viva, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había visto, Dios había tenido misericordia de ella. Dios había visto cómo es que ella andaba, desen en cuenta, ¿verdad? En las cosas del Señor, cómo es que ellas eran, cuáles eran sus situaciones que ella hacía, le puedo decir, mientras cuando estaban con vida, ¿verdad? Cuando ella estaba con vida, ¿qué era lo que hacía? Y eso es lo que les presentó él, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Que la cual ellos habían visto muerta, ella no está muerta. Ahora está viva porque el poder de Dios se había glorificado en ella, ¿verdad? Porque era el poder de Dios que la había levantado. Se la presentó a los santos y a las viudas como viva. Es decir, Pedro no estaba para presentar a nadie como muerto. Y das en cuenta, ahora yo también te quiero decir que yo no te vengo a presentar a nadie muerto. Yo te vengo a presentar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vive y reina para siempre, ¿verdad? Como vivo, ¿verdad? Desen cuenta, ¿verdad? Que Él está vivo, ¿verdad? Y Él está para glorificarse y en tu vida y que está al pendiente de cada uno de nosotros, de todo aquel que le sigue, de todo aquel discípulo o discípula, dice el Señor, ¿verdad? Desen cuenta, siervos de Dios, Dios está al pendiente de tu vida, ¿verdad? Créele al Señor que Dios se va a glorificar en tu vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios se los presentó como viva. Él la presentó como viva a estas viudas, aquellos que la habían visto muerta, ¿verdad? Dicen cuenta, no está muerta, quiero que la vean. Yo se las presento a ella como viva. ¿Por qué? Porque está viva, ¿verdad? ¿Me entiende? Realmente quiero que sepan que los que mueren en Cristo realmente, ¿verdad? Tienen su victoria, ¿verdad? Están vivos, desen cuenta, ¿verdad? Porque era una servidora de Dios. Es tan importante que nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios, que hagamos la voluntad de Dios, déjenme decirle, porque tal vez, ¿verdad? Como le decía, nos puede atacar la enfermedad y morir, pero realmente no estamos muertos, realmente estamos vivos, ¿verdad? Se encuentra. Estamos vivos en el Señor cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto, dice, fue notorio en toda Jope, dice, y muchos creyeron en el Señor. ¿Verdad que era con el propósito de que salvaran las almas? Con el propósito de que muchos creyeran en el Señor, con el propósito de que muchos vieran el poder de Dios, se encuentra, ¿verdad? ¿Verdad? En su vida se encuentra. Por eso es que Dios usó a esta sierva del Señor, a esta discípula, ¿verdad? Para glorificarse en ella, ¿verdad? A veces Dios usa nuestras vidas mismas, se encuentra, que vienen, ¿verdad? Se encuentra, ¿verdad? La enfermedad, ¿verdad? Se encuentra, ¿verdad? Y Dios hace grandes milagros, déjeme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los usa para testimonio, para que muchos vean el poder de Dios, cómo el poder de Dios se glorifica, se encuentra en la vida del siervo de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Y es lo que Dios, ¿verdad? Nos está dando a entender el día de hoy, ¿verdad? Que Él nunca nos deja solo, que Él está cerca, ¿verdad? Que Él está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Que Él está al pendiente de sus hijos. Por eso es que si tú no le has entregado tu corazón al Señor, el día de hoy tú lo puedas hacer, ¿verdad? Que el día de hoy tú le puedas abrir tu corazón al Señor y le digas, Señor, yo quiero ser esa discípula, ese discípulo, así como Dorcas, Señor. Así, Señor, así como ella lo hizo, así como ella hacía cosas buenas, Señor. Yo quiero hacer cosas buenas, Señor. Así yo quiero que mis testimonios, que lo que yo haga, quede, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En las vidas de los demás, que sea para que dé vida, desen cuenta, que sea para que transforme los corazones, que vean que tú, ¿verdad? No dejaste, no hiciste cosas malas, sino solamente con el propósito de agradar a Dios, cosas buenas. Qué bonito que se hable del hermano, de la hermana, ¿verdad?
Una sierva de Dios que en todo momento estaba haciendo cosas buenas. Lo hacía con la intención de que hubiese vida, ¿verdad? Entre los muertos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que así como Dorcas, ¿verdad? Estaba dejando su testimonio, porque ella vive, estaba dejando su testimonio, ¿verdad? Se encuentre lo que ella hacía. Los demás lloraban. Los demás pensaban que solamente podían vivir de recuerdo, que podían vivir de los vestidos que ella hacía, que podían vivir de las túnicas que ella hacía, ¿verdad? Pero no es de eso, es de vivir, ¿verdad? ¿Me entiende? Del poder de Dios, ¿verdad? Des en cuenta que como Dios la usaba grandemente, déjenme decirle, ¿verdad? Y que a pesar de eso, ella después, ¿verdad? Usando Dios otro siervo del Señor mismo, ¿verdad? Para que ella se levantara aún más, era para que Dios se glorificara, des en cuenta, ¿verdad? Para que Dios la quiso usar para, ¿verdad? Como para ejemplo, que como, ¿verdad? Dios era el que daba vida, ¿verdad? Des en cuenta, de entre los muertos. Dios quiere darte vida el día de hoy. Pues yo te digo, entrégale tu corazón al Señor hoy que tienes vida, hoy que Dios, ¿verdad? Te está dando el respiro, déjenme decirte, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Lo hizo mientras ella estaba con vida también, y aún después de la muerte y después de que Dios la levantó, déjenme decirle, ¿verdad? Ella siguió, ¿verdad? Se encuentra y la presentaron como viva. No había muerto de ese encuentro, estaba viva, ¿verdad? Y asimismo Dios, ¿verdad? Quiere que en todo tiempo nosotros seamos presentados como vivos de ese encuentro, ¿verdad? Como vivos, ¿verdad? Y así que mismo Dios, ¿verdad? Hoy quiere ayudarte, hoy quiere libertarte, ¿verdad? Hoy quiere darte vida a ti también, ¿verdad? Espero, yo sé que esta palabra es de bendición para tu vida, espero me hayas podido comprender, ¿verdad? Y pues sigamos adelante siendo esos discípulos, esas discípulas del Señor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y haciendo buenas obras para el Señor. Yo te hago la invitación a la iglesia, Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Italia Argueta, al teléfono 832-275-1178, en la 11922 de la Trique Road, Houston, Texas, 7706. Ahí son bienvenidos. Cristo le ama, ¿verdad? Y Él viene pronto. Así que esta palabra es la que vino a darte vida el día de hoy. Él está ahí para ayudarte. Él quiere darte vida, ¿verdad? Y además, como le decía, tal vez tú aquí dices, no, pues no está Pedro, ¿verdad? Pero está la palabra de Dios, está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo ahí esperando que tú doblegues tu rodilla, ¿verdad? Y Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a levantar y Él es el que está ahí para glorificarse. Dios me lo bendiga grandemente.